cadenas. Era 1998 y yo patrullaba en un barrio peligroso de la Ciudad de México. Nunca olvidaré aquella noche, cuando el frío cortante se mezclaba con el aire pesado y el olor a humedad impregnaba cada rincón. La oscuridad parecía esconder secretos que se negaban a ser revelados, y yo, con el deber de vigilar, me sentía cada vez más prisionero de mis propios pensamientos. Aquella noche, mientras recorría calles semivacías y lúgubres, recibimos un llamado de emergencia. La voz al otro lado de la línea, temblorosa y casi inhumana, suplicaba ayuda desde una vieja casa. Al llegar al lugar, mis compañeros y yo nos topamos con una vivienda que parecía condenada desde hacía años. La fachada estaba cubierta de enredaderas y el óxido corroía las cadenas y candados que aseguraban la puerta principal. Un vecino, con la mirada perdida y la voz baja, nos explicó que esa casa llevaba más de 10 años abandonada, desde que la familia que vivía allí fue brutalmente asesinada. Me puse en contacto con la central, que no tardó en confirmar la extraña llamada. Según informaron, la voz que pedía auxilio provenía de una niña. Esa revelación encendió una chispa de inquietud en mi interior, una mezcla de escepticismo y miedo que se instaló en cada fibra de mi ser. Con pasos cautelosos, me adentré en el umbral de la propiedad. La penumbra del lugar era casi palpable, y cada crujido del suelo parecía resonar como un grito en la vasta soledad de la noche. La casa, aunque silenciosa, emanaba una presencia que te hacía sentir observado desde cada sombra. Mientras avanzaba, recordaba de forma vívida el relato del vecino y la terrible historia de la familia. Las leyendas urbanas y los rumores sobre espíritus errantes eran moneda corriente en barrios como este, pero lo que viví esa noche superó cualquier relato. Cada habitación parecía contar una historia de desesperación y violencia. Las paredes, desconchadas y manchadas, daban testimonio de un pasado trágico. Mis linternas parecían iluminar apenas fragmentos de una escena olvidada, y en un rincón, entre escombros y polvo, distinguí vagamente el contorno de lo que pudo haber sido un pequeño cuarto. Allí, en el silencio sepulcral, resonaba el eco de pasos que no se correspondían con los míos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y cada instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Avanzaba sin rumbo fijo, guiado por un impulso que no lograba entender. La llamada de emergencia seguía resonando en mi memoria, la voz infantil suplicaba ayuda. Esa súplica, a la vez desgarradora y surreal, parecía flotar en el aire, mezclándose con el susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas. En un extremo del pasillo, una débil luz parpadeaba, como si una vela solitaria luchara contra la inminente oscuridad. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a la fuente de aquella luz vacilante. Al llegar, descubrí que se trataba de una pequeña lámpara encendida, colocada de manera casi ritual en el centro de una sala principal. Sobre una mesa desgastada, descansaban restos de lo que parecían pertenencias personales, fotografías descoloridas y juguetes rotos contaban la historia de una infancia interrumpida por el horror. El ambiente estaba saturado de un olor rancio y a moho, y la atmósfera, densa, parecía cargar el aire con una energía inexplicable. Sentí una punzada en el estómago al imaginar la tragedia que había ocurrido allí. La violencia y la pérdida habían dejado cicatrices tan profundas que hasta el tiempo parecía negarse a borrar la memoria. Fue en ese instante que el silencio se rompió con un sonido casi imperceptible, un susurro, suave y melancólico, que parecía provenir de la misma esencia de la casa. No era un grito, ni un lamento estridente, era el eco de un alma rota clamando por ser escuchada. Me giré lentamente, tratando de localizar el origen del sonido, pero la oscuridad se negaba a revelar sus secretos. La incertidumbre se convirtió en una carga insoportable, y empecé a sentir que cada sombra se transformaba en un espectro amenazador. El miedo se adueñó de mi mente, pero el deber me impulsaba a continuar, a no abandonar la escena antes de comprender lo inexplicable. A medida que recorría el pasillo, mis pasos se volvieron más inseguros. La casa parecía transformarse a mi alrededor. Lo que inicialmente había sido un escenario de abandono, ahora se mostraba como el teatro de un drama inacabado. Las paredes parecían murmurar, y en cada esquina, la posibilidad de toparme con la presencia de aquella niña se hacía más tangible.
Recordaba las palabras del vecino y la confirmación de la central, la voz de una niña que pedía ayuda. Esa imagen infantil se mezclaba en mi mente con las sombras danzantes de la casa, creando una pesadilla de la que no lograba despertar. La sensación de ser observado se intensificó cuando llegué a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La puerta, que se movía levemente como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado, me invitó a entrar. Sin poder resistir, empujé la puerta con cautela y me encontré con un ambiente aún más opresivo. En esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido, los muebles cubiertos por sábanas polvorientas y las paredes, adornadas con garabatos de lo que parecían ser mensajes desesperados, hablaban de un sufrimiento perpetuo. Allí, en medio de la penumbra, distinguí la figura de una niña. No era una aparición fantasmal, sino una imagen tan real y desgarradora que me hizo dudar de mi propia cordura. La niña estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida y los ojos fijos en algo que yo no podía ver. El ambiente se impregnó de un silencio sepulcral y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse en una eternidad de angustia. No hubo palabras, no hubo diálogo. Solo el peso abrumador del terror y la certeza de que estaba presenciando algo que iba más allá de la comprensión humana. En ese preciso momento, la lámpara parpadeó violentamente, proyectando sombras erráticas que parecían danzar al ritmo de un dolor ancestral. Sentí que mi cuerpo se congelaba y el instinto me decía que debía huir, pero algo me mantenía allí, atrapado en una red de pesadilla y deber. La imagen de la niña se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome con un vacío ensordecedor y una sensación de culpa indescriptible. No era posible, me repetí una y otra vez, que la inocencia se hubiera visto consumida de tal manera en aquella morada de sombras. Regresé a la sala principal, donde la lámpara seguía encendida, pero el ambiente había cambiado irremediablemente. Cada rincón parecía estar impregnado de la presencia de aquellos que habían perdido la vida en aquella casa. Sentía la carga de historias no contadas, de almas que clamaban justicia y redención en medio de una noche interminable. Mis compañeros habían abandonado el lugar, incapaces de comprender la magnitud del horror que se desarrollaba ante nuestros ojos. Yo, sin embargo, me sentía obligado a continuar, a enfrentar lo que se escondía en la oscuridad, aunque mi mente se debatiera entre la realidad y la locura. Afuera, el barrio seguía con su rutina nocturna, ajeno al terror que se desataba en la casa abandonada. Pero yo ya no podía volver a ser el mismo. Esa noche me marcó de manera indeleble. El rostro de la niña, su mirada perdida y la fría certeza de la tragedia se quedaron grabados en mi memoria. En cada patrulla, en cada calle solitaria, volvía a escuchar el eco de sus súplicas como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la presencia ineludible del horror en los lugares más insospechados. Mientras conducía de regreso a la central, el camino parecía interminable y cada farola se convertía en un centinela que vigilaba mis recuerdos. La llamada había sido real, la voz inconfundible, y yo sabía que lo vivido esa noche no era producto de una alucinación pasajera, sino una manifestación de un dolor tan profundo que trascendía el tiempo. El barrio, con sus calles laberínticas y su historia oscura, era un reflejo de las heridas abiertas de una ciudad que había sido testigo de innumerables tragedias. Esa noche, en particular, se había convertido en el escenario de un encuentro con lo inexplicable, con la esencia misma del miedo. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella experiencia. La imagen de la niña, perdida en la penumbra, y el sonido de su voz, tan frágil y desesperada, me persiguen en mis sueños. El terror no se limita a la noche de aquel patrullaje, se ha convertido en una sombra persistente que me acompaña en cada momento de soledad. He tratado de explicar lo ocurrido, pero las palabras se quedan cortas para describir el abismo de horror y angustia que se abrió ante mí. Años han pasado desde esa noche, pero las cicatrices permanecen. La experiencia me enseñó que hay lugares donde el tiempo parece detenerse y donde el dolor se resquebraja en las paredes, en el eco de una llamada que se niega a desaparecer. Esa casa abandonada no era solo un vestigio de un pasado trágico, era el receptáculo de un sufrimiento inmemorial, un recordatorio de que, en ocasiones, el deber nos enfrenta a realidades que desafían toda lógica.
Hoy, cada vez que patrullo por esas calles olvidadas, siento el peso de aquella noche en cada latido de mi corazón. La voz de la niña resuena en el silencio, recordándome que el horror puede esconderse en los rincones más insospechados, en el eco de las cadenas oxidadas y en el silencio de una casa abandonada. Y aunque el deber me obliga a seguir adelante, hay momentos en que la soledad y el recuerdo se unen en una espiral de temor, haciéndome cuestionar si alguna vez podré dejar atrás la sombra de aquel encuentro. Cada patrulla, cada llamada, se ha convertido en una búsqueda de redención, en un intento por comprender la naturaleza del mal que habita en la oscuridad. No es solo la incertidumbre de lo desconocido, sino la certeza de que, en algún lugar, la tragedia sigue latente, esperando el momento oportuno para emerger de entre las sombras. Esa noche me enseñó que el terror no es algo que se pueda escapar, es una presencia que se adhiere a la piel, a la mente, y que, en ocasiones, se convierte en una parte ineludible de quienes se atreven a enfrentarla. Ahora, cuando el silencio de la noche se hace demasiado pesado, cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío de aquella experiencia. La llamada de emergencia, la voz de la niña, el eco de los pasos en la casa abandonada, son recuerdos que se entrelazan con mi ser. Y aunque he aprendido a vivir con ese miedo, hay noches en que el terror se apodera de mí, impidiéndome encontrar reposo. El deber, la lealtad a mi labor y la obligación de proteger a los inocentes me han llevado a recorrer caminos oscuros, pero jamás olvidaré la lección que aquella noche me impuso: el horror, por muy lejano que parezca, siempre tiene la capacidad de encontrarte cuando menos lo esperas. En cada patrulla, en cada silencioso recorrido por las calles olvidadas de la ciudad, siento que aquella noche vuelve a mí. La imagen de la niña, la casa con sus cadenas oxidadas y la sensación de una presencia ineludible, son testigos de un encuentro que me cambió para siempre. Así, en el silencio de la noche, entre la soledad de una patrulla solitaria, sigo caminando por un sendero plagado de sombras, donde cada latido es un recordatorio de que el verdadero horror no reside en los cuentos de ficción, sino en la cruda realidad que se oculta tras cada puerta cerrada y cada cadena oxidada. Nunca sabré si aquella llamada fue un llamado de auxilio genuino o la manifestación de una mente perturbada. Sin embargo, lo que sí sé es que esa noche, en la inmensidad del abandono y la desesperación, tuve un encuentro que desdibujó los límites entre la realidad y la pesadilla. Y así, con cada patrulla, con cada paso en la oscuridad, llevo conmigo el eco de una voz que suplicó ayuda y el peso de una historia de terror que jamás podré olvidar. El silbido del abismo. Nunca olvidarás esa noche. Caminas de la mano con la oscuridad, una compañera inseparable en tu labor, y sin embargo, en esa ocasión, la noche se volvió algo más que un manto oscuro, se transformó en un abismo de terror. Yo soy policía en Venezuela y, como parte de mi patrulla nocturna, me vi envuelto en una experiencia que aún me hiela la sangre. Esa noche, mientras perseguíamos a un sospechoso que se internó en un bosque espeso, todo se tornó en una pesadilla de la cual jamás podría despertar. Recuerdo el aire pesado y húmedo, la negrura que parecía engullir cada contorno de la tierra y cada sombra en movimiento. El sonido de nuestras botas resonaba sobre la tierra mojada, como si cada paso marcara el compás de un ritual macabro. La selva, usualmente tan silenciosa, se había vestido de misterio, y en medio de esa penumbra se coló un silbido extraño, agudo y prolongado, que parecía venir de lo más profundo de la espesura. Ese sonido, que al principio parecía un mero eco, se fue intensificando, marcando un ritmo que aceleraba el pulso de cualquiera. Avanzabas cauteloso, sabiendo que cada crujido de las hojas y cada sombra que danzaba entre los árboles podían esconder algo inimaginable. Yo me encontraba a tu lado, compartiendo ese miedo inexplicable, y en un instante todo se volvió irreal. Mientras el sospechoso se perdía en el laberinto del bosque, un grito ahogado resonó a lo lejos. Fue un grito que no solo cortó el silencio, sino que también cortó cualquier atisbo de cordura que pudiésemos tener. Fue el grito de mi compañero, que cayó al suelo, su rostro pálido como la cera, mientras murmuraba sobre una sombra gigantesca con ojos rojos que brillaban entre los árboles. Ese instante, tan breve como eterno, se grabó en mi mente. El terror que se adueñó de mí en esos segundos fue el preludio de una experiencia que se extendería en el tiempo, una noche que se convertiría en un infierno personal.
Caminaste junto a mí en ese instante, sin pronunciar palabra alguna, y el silencio se hizo cómplice del horror que nos rodeaba. No había lugar para el diálogo, para las explicaciones, solo el frío de la incertidumbre y el palpitar frenético del corazón. La silueta del bosque se movía como si estuviera viva, sus contornos se difuminaban y volvían a definirse en un ciclo macabro. Esa sombra, tan inmensa y terrorífica, parecía acecharnos, persiguiéndonos con la malevolencia de un espectro que había surgido de lo más profundo de la tierra. La adrenalina te invadía y cada fibra de tu ser gritaba por huir, pero al mismo tiempo, la curiosidad morbosa por saber qué era aquello te mantenía en movimiento. Decidimos abandonar la zona, corriendo sin mirar atrás, pero el miedo ya se había instalado en lo más profundo de nuestra mente. Esa noche, mientras regresábamos a la patrulla, el eco de aquel silbido se repetía en cada rincón de mi mente, resonando como un presagio ineludible. La sensación era la de haber sido testigos de algo que iba más allá de lo comprensible, algo que se escondía entre los pliegues de la realidad, aguardando el momento oportuno para volver a manifestarse. Durante días, las imágenes de aquella noche se repetían en mi mente, el sonido agudo, la sombra con ojos encendidos de maldad, el grito desgarrador de mi compañero. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la pesadilla, sintiendo que, de alguna manera, aquello todavía me acechaba. El terror no terminó con la huida aquella noche. Con el paso del tiempo, el recuerdo se fue convirtiendo en una obsesión, una espiral de inquietud y ansiedad que me impedía encontrar la paz. Las noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas en las que el silbido y las sombras se entrelazaban en un siniestro baile. Intenté convencerme de que había sido producto del estrés y del miedo acumulado, pero la realidad se presentaba en cada pequeño detalle, una hoja que caía, un viento que murmuraba, la sombra que se dibujaba en el rabillo de mi ojo en la penumbra. Cada vez que patrullaba, el recuerdo de esa noche me perseguía. No importaba cuánto tratara de racionalizar, siempre sentía que algo o alguien se escondía en la oscuridad, esperando el momento justo para atacar. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, y cada patrulla se convirtió en un desafío contra mis propios demonios internos. La voz interna, aquella que no podía silenciar, me repetía que algo sobrenatural había marcado aquella noche, que la presencia que habíamos vislumbrado no era una mera ilusión, sino una manifestación de un mal que acecha en lo desconocido. El bosque en cuestión se transformó en una entidad maligna en mis recuerdos, y el temor a volver a pisar esa zona se volvió una obsesión. A medida que los días pasaban, la historia de aquella noche se convirtió en una especie de leyenda personal, una advertencia para mí y para aquellos que, como yo, se atreven a patrullar bajo el manto de la oscuridad. Cada vez que mis colegas mencionaban el bosque, se podía ver en sus ojos el reflejo de un miedo compartido, un temor ancestral a lo que no se puede explicar. Nadie podía recordar con exactitud lo sucedido, pero el silencio que caía sobre la conversación decía más que 1000 palabras. No era solo la sombra ni el silbido, sino la transformación del ambiente, la sensación de que algo se había quebrado en la realidad. Esa noche, la línea que separa lo real de lo imaginario se difuminó y me vi obligado a enfrentar mis propios límites. El miedo se volvió tan real que, en ocasiones, sentía que podía alcanzarlo, como si la oscuridad misma se hubiera impregnado de un mal tangible. Era una experiencia que desafiaba cualquier explicación lógica, un enigma que dejaba al descubierto la fragilidad de la mente humana ante lo desconocido. En los días siguientes, intenté reconstruir la secuencia de eventos, buscando algún indicio que explicara lo ocurrido. Revisé cada detalle, el frío inusual, el murmullo del viento, la posición exacta de las sombras e incluso la forma en que la luna se filtraba a través de las copas de los árboles. Sin embargo, la realidad se negaba a ofrecerme respuestas claras. La sombra seguía siendo un misterio, una entidad que parecía haberse escapado de las leyes naturales. Cada intento de entenderla solo profundizaba mi sensación de impotencia ante lo inexplicable. Las noches en vela se hicieron frecuentes. Recorrías mentalmente el sendero del bosque, reviviendo cada instante de aquel encuentro aterrador. No era simplemente el miedo a lo desconocido lo que te inquietaba, sino la certeza de que lo vivido había dejado una marca imborrable en tu alma.
La patrulla se transformó en una carga insoportable y la soledad nocturna se volvió un recordatorio constante de que, en algún rincón oscuro, aquella sombra acechaba, aguardando su próxima aparición. Incluso durante las horas diurnas, el eco del silbido se colaba en tus pensamientos, perturbando la calma de la rutina. El tiempo pasó, pero la cicatriz de aquella noche nunca sanó por completo. La experiencia se transformó en un relato silente que narrabas en tu interior, una advertencia que te impulsaba a buscar refugio en la luz del día y a evitar las noches, aquellas en las que la oscuridad parecía tener vida propia. La sensación de haber sido marcado por algo inhumano te seguía, y cada vez que la brisa nocturna susurraba entre las hojas, el temor se apoderaba de ti, recordándote que la línea entre la cordura y la locura era más tenue de lo que jamás hubieras imaginado. A pesar de todo, no pude evitar sentir una extraña fascinación por lo ocurrido. La dualidad de la experiencia, la mezcla de horror y belleza en aquella noche oscura, despertó en mí una inquietud que me impulsó a seguir investigando, a buscar explicaciones en relatos antiguos y leyendas olvidadas. Descubriste que muchos, a lo largo de los años, habían relatado experiencias similares en aquellas tierras, historias de sombras que cobraban vida y silbidos que eran presagio de muerte. Pero ninguna coincidía exactamente con lo vivido, y ese misterio se convirtió en el tormento de mis noches. El silencio de la selva, el crujido de las ramas bajo tus pasos y ese eterno eco del silbido son ahora parte de ti. Sabes que en cada esquina oscura se esconde la posibilidad de volver a encontrarte con lo inexplicable, y ese pensamiento te impide disfrutar de la tranquilidad que la luz del día te ofrece. La experiencia, tan real como dolorosa, dejó una marca imborrable en tu existencia, recordándote siempre que hay límites en la realidad que, a veces, es mejor no cruzar. Hoy, al recordar aquella noche, siento como si el tiempo se hubiese detenido, y la memoria de ese terror se resguarda en el rincón más oscuro de mi ser. La sensación de impotencia y el miedo a lo desconocido se funden en una mezcla que solo la experiencia de aquella noche podría explicar. Caminas ahora con la certeza de que la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la presencia de aquello que se esconde en lo inefable, en lo que la mente humana no puede comprender completamente. Esa noche en el bosque se convirtió en un abismo sin retorno, un eco perpetuo que sigue resonando en tus pensamientos. No hay consuelo en saber que hay cosas en este mundo que escapan a toda explicación, que la naturaleza oculta secretos tan oscuros que amenazan con devorar la razón. La patrulla nocturna, que alguna vez fue sinónimo de deber y honor, se transformó en un viaje al centro del terror, en el que cada paso te acercaba más a la presencia de lo inexplicable. Y es que, al final, lo que realmente atemoriza no es lo visible, sino aquello que se oculta en las sombras, en la penumbra de la noche, esperando el momento de volver a manifestarse. Mientras te desplazas por calles y caminos iluminados por farolas temblorosas, el recuerdo de aquella noche te persigue. Sabes que, en algún lugar de la oscuridad, la sombra sigue aguardando, y que el silbido podría volver a romper el silencio en cualquier instante. Esa certeza es una carga que llevas contigo, una advertencia perpetua de que hay realidades más allá de lo comprensible, y que la noche es mucho más que la simple ausencia de luz. Esta es la historia de tu patrulla, de aquella noche en la que te enfrentaste cara a cara con el abismo del terror, y que, a pesar de los años, sigue marcando cada uno de tus pasos. Es una historia real, de esas que se viven y se sienten en carne propia, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja, dejándote con la inquietante certeza de que, en algún lugar, lo desconocido acecha, esperando el momento para reclamar su venganza. Y así, mientras sigues patrullando, cada sombra, cada susurro en la oscuridad, te recuerda que la noche nunca es completamente segura, y que el abismo del terror siempre está al acecho, listo para engullirte sin piedad. Nunca podrás olvidar lo sucedido, ni el eco del silbido que retumba en lo más profundo de tu alma. Esa noche se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, en una advertencia de que, a veces, la oscuridad esconde horrores que la mente humana no está preparada para enfrentar. Y así, cada vez que te enfrentas a la noche, llevas contigo la historia de un abismo sin retorno, una sombra que, con sus ojos rojos y su silbido penetrante, te persigue en cada rincón de la oscuridad. Frío. Esa noche,
el silencio de la ciudad se tornó en un eco lúgubre que parecía envolver cada rincón. Yo patrullaba en compañía de mi compañero, recorriendo las calles oscuras y frías de la ciudad colombiana, sin imaginar que la noche nos depararía un terror que marcaría mi vida para siempre. La ronda había sido rutinaria hasta que recibimos la asignación inusual, vigilar la morgue del hospital local. Una responsabilidad que, lejos de ser un mero trámite, me llenaba de un inexplicable presentimiento de inquietud. Con el vehículo encendido, la brisa nocturna se colaba por las rendijas de las ventanas y la ciudad, dormida, apenas murmuraba. Sin embargo, en mi interior, una sensación de alerta se hacía cada vez más intensa. Al llegar al hospital, la estructura sombría y austera del edificio se erguía como un testigo silente de innumerables secretos. El pasillo hacia la morgue estaba apenas iluminado, creando sombras que parecían moverse al compás de mi respiración agitada. Mis pasos resonaban en el suelo de azulejos fríos y húmedos, y cada eco parecía presagiar la llegada de algo inusual. Dentro del área de la morgue, el ambiente era casi irrespirable. El frío se infiltraba en cada fibra de mi ser, y la iluminación escasa daba a la estancia un aspecto fantasmal. Mientras revisábamos los pasillos, noté algo extraño. A la distancia, un hombre vestido con ropas de paciente se desplazaba lentamente. No había ninguna anomalía en su andar, pero algo en sus movimientos despertó en mí la sospecha de que aquello no era natural. La figura avanzaba con paso decidido, como si conociera el camino de memoria, y parecía evadir la lógica de su vestimenta, un uniforme que, en un hospital, se asocia con la fragilidad y la vulnerabilidad. Se transformaba en un presagio inquietante en medio de la noche. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, conscientes de que algo en esa imagen desafiaba la realidad. Decidimos seguirlo, manteniendo una distancia prudente. El pasillo se extendía ante nosotros como una trampa, y cada sombra proyectada por la luz tenue parecía esconder secretos oscuros. Sin emitir palabra, la tensión se apoderó del ambiente. La única comunicación fue el sordo ritmo de nuestros pasos, que marcaba el compás de una incertidumbre que crecía con cada metro recorrido. El hombre continuaba avanzando, imperturbable, hasta llegar a la cámara frigorífica. Sin vacilar, decidimos acompañarlo y abrir la puerta para observar lo que se escondía detrás. Lo que encontramos fue la imagen más perturbadora que jamás había presenciado. El interior estaba lleno de cadáveres, cada uno envuelto en bolsas plásticas que resaltaban en la penumbra. Los cuerpos, etiquetados de manera impersonal, parecían reposar en una fría eternidad. Mi corazón latía con fuerza, y el instinto me decía que aquello no podía ser fruto del azar. Al acercarnos a revisar las etiquetas, nuestros ojos se detuvieron en una inscripción que heló la sangre. El último ingresado tenía la misma ropa que el hombre que habíamos visto. La lógica se desvanecía ante lo inexplicable, y la angustia se apoderó de cada rincón de mi ser. ¿Cómo era posible que un cadáver, o lo que parecía ser uno, coincidiera en vestimenta con aquel ser enigmático? En ese instante, comprendí que la noche había dejado de ser un escenario cotidiano para transformarse en un escenario de horror. Cada detalle del ambiente adquirió un tono siniestro: el goteo constante del agua, el murmullo lejano de la ciudad, el eco de nuestros propios temblores. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras las horas avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los recuerdos de noches anteriores, de patrullas rutinarias, se mezclaban con el terror de aquella noche singular. Caminé por los pasillos del hospital, intentando comprender la lógica de lo que había sucedido, pero mis razonamientos se veían constantemente interrumpidos por la sensación de ser observado. Cada esquina se transformaba en una posible amenaza, cada sombra en un posible espectro que pudiera reaparecer en cualquier momento. En un intento de racionalizar el fenómeno, empecé a indagar en la historia del hospital y su morgue. A lo largo de mi carrera había escuchado rumores sobre sucesos inexplicables, pero nada tan perturbador como lo vivido aquella noche. Se decía que, en ciertos momentos, los muertos parecían rehusarse a descansar y que la línea entre la vida y la muerte se difuminaba en el silencio de la noche. Sin embargo, nunca imaginé que esas leyendas pudieran materializarse ante mis ojos de forma tan cruda y real. El miedo se convirtió en mi compañero constante.
Durante el resto de la noche, mientras recorría nuevamente el hospital, sentí que cada paso me acercaba a un abismo del que no había escapatoria. Los pasillos largos y oscuros se transformaban en laberintos interminables y el eco de mis pisadas parecía llamar a presencias invisibles. No había palabras que pudieran describir la sensación de estar inmerso en un lugar donde el tiempo y el espacio se desvanecían, dejando solo un vacío gélido y opresivo. Mis pensamientos se entrelazaban en una espiral de terror y confusión. Recordaba cada detalle de aquella figura en el pasillo, su mirada vacía, su avance inmutable. Me preguntaba si era un espectro, una manifestación de la angustia de aquellos que habían dejado este mundo, o simplemente una alucinación producto del exceso de fatiga y tensión. No encontré respuesta a mis interrogantes, solo quedaba el temor persistente de que la noche tuviera aún reservados más horrores. Cada minuto que pasaba parecía eternizarse y el ambiente se llenaba de una presencia intangible que helaba la sangre. Al final de la patrulla, mientras subíamos nuevamente al vehículo, mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror. La imagen de la cámara frigorífica, con sus cadáveres en bolsas y la macabra coincidencia en la vestimenta, se grabó en mi memoria de forma indeleble. Durante los días siguientes, el suceso se convirtió en una obsesión que me perseguía en cada momento. Las sombras en la oficina, el eco del pasillo, el reflejo en las ventanas, todo parecía recordarme aquella noche de horror. En el silencio de la madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, la imagen de aquel hombre enigmático se presentaba una y otra vez, retorciendo mi mente y haciendo que el simple acto de cerrar los ojos se convirtiera en un desafío. Decidí investigar en la documentación del hospital, buscando cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Las historias antiguas, los testimonios de antiguos empleados y la crónica de casos inexplicables se entrelazaban en una narrativa que rozaba lo sobrenatural. Sin embargo, no encontré una explicación satisfactoria, las leyendas parecían perderse en el tiempo, y lo que había presenciado aquella noche desafiaba toda lógica. El horror de esa noche se infiltró en mi vida diaria, alterando mi percepción del mundo. Las noches ya no eran simples periodos de descanso, sino momentos en los que cada sombra podía ocultar un peligro inminente. Empecé a dudar de la realidad misma. ¿Podría ser que mi mente estuviera jugando con mis sentidos, creando fantasmas en un intento desesperado de sobrevivir al terror? Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del pasillo, la figura solitaria y la cámara frigorífica se imponían con una fuerza abrumadora. Mi vida se transformó en una sucesión de noches inquietas en las que el miedo se apoderaba de cada pensamiento. Intenté conversar con algunos colegas sobre lo ocurrido, esperando encontrar consuelo en sus relatos, pero las palabras se quedaban cortas frente a la magnitud de lo vivido. Nadie podía comprender del todo la sensación de caminar entre la vida y la muerte, de ser testigo de algo tan macabro que parecía desafiar la misma esencia de la realidad. Con el paso del tiempo, comprendí que la experiencia había dejado una huella imborrable en mi alma. El recuerdo de esa noche se convirtió en un recordatorio constante de lo efímera y frágil que es la línea que separa lo humano de lo desconocido. La figura en el pasillo, la presencia inexplicable y el abismo helado de la morgue se entrelazaban en una pesadilla de la que no podía escapar, incluso en la vigilia. Ahora, al relatar estos hechos, siento como si el tiempo retrocediera y aquella noche volviera a tomar forma ante mis ojos. La oscuridad se apodera de cada rincón de mi memoria y el sonido de mis propios pasos resuena como un eco de lo que fui testigo. Esa noche, en la que la realidad se transformó en un escenario de horror, me di cuenta de que hay secretos que jamás deberían ser desvelados, que hay sombras que, una vez descubiertas, dejan una marca indeleble en el alma. Cada vez que me detengo a reflexionar, la imagen del hombre vestido de paciente que avanzaba sin detenerse me recuerda que el miedo puede tomar formas inesperadas. Es como si la noche misma se hubiera transformado en un ente dispuesto a revelar sus oscuros secretos a aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca. Y en esa mirada, en ese instante en que el terror se hace tangible, uno se da cuenta de que la realidad es mucho más inquietante de lo que jamás imaginó. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que la esencia de aquella noche me sigue persiguiendo. El frío invernal de la morgue se ha convertido en un símbolo de aquello que no se puede explicar, en un recordatorio constante de que, en el silencio de la noche, la muerte puede volver a caminar.
Mi existencia se ha visto marcada por esa experiencia, y aunque intento reprimir el terror que se cierne en mi mente, hay momentos en que la sombra del pasado vuelve a emerger, trayendo consigo el eco de una noche en la que el horror se manifestó de manera indescriptible. No hay consuelo para quienes han sido testigos de lo inexplicable. La noche se transformó en mi enemiga, y cada rayo de luz parecía desafiar la oscuridad que había presenciado. Aún en la rutina de cada patrulla, el miedo latente me recordaba que la línea entre la vida y la muerte es frágil, y que hay momentos en que lo inexplicable se cierne sobre nosotros con una fuerza devastadora. Esta es mi historia, la crónica de una noche que cambió mi destino y me mostró que, en los rincones más oscuros, el terror puede tomar forma y caminar entre nosotros. No se trata de una leyenda, ni de una ficción sacada de las páginas de un libro. Es la vivencia real de un oficial que, en una madrugada fría y sombría, se encontró cara a cara con el horror inexplicable. Y mientras la noche se cierne sobre mí, sé que esa experiencia seguirá siendo una sombra permanente, recordándome que hay secretos que jamás deberían ser desvelados. La ruta. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Yo era parte de la patrulla rural en las afueras de Monterrey, y el reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada cuando recibimos el primer aviso. Siempre creí que el campo guardaba secretos, pero jamás imaginé lo que me aguardaba en aquella jornada. Desde el primer instante, algo se sintió diferente, una atmósfera densa y opresiva que calaba hasta los huesos. Salimos con la patrulla en silencio, la radio emitiendo apenas murmullos de información. Mientras conducíamos por la carretera vacía, la oscuridad parecía envolver cada kilómetro recorrido. El faro cortaba la penumbra con una luz temblorosa que parecía luchar contra la inminente sombra que se extendía a nuestro alrededor. A cada vuelta del camino, mi mente se debatía entre la realidad y los susurros de antiguas leyendas del lugar. Al llegar al lugar indicado, observé algo que heló mi sangre, un hombre solitario a la orilla del camino. Vestía harapos y, a pesar de la frialdad de la noche, sus pies estaban desnudos. Se movía con lentitud, como si la tierra misma lo retuviera. Sin saber bien qué pensar, me acerqué con cautela. Había algo en su mirada, un vacío inmenso que parecía querer contar una historia más allá de lo humano. Recordé con nitidez las palabras que pronunciaron años después en el informe oficial: yo ya estoy muerto, pero ustedes me pueden ver. Esas palabras retumbaron en mi cabeza, una sentencia que nunca debió ser pronunciada en voz alta, pero que, en esa ocasión, brotaron como un grito silencioso del más allá. Apenas pude procesar lo que había oído. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se desvaneció sin dejar rastro, y la evidencia quedó reducida a la incertidumbre de mis propios sentidos. El silencio se apoderó del ambiente, roto solo por el eco lejano de mis latidos acelerados. Decidí revisar las cámaras de la patrulla. La grabación mostraba una imagen intermitente, como si el dispositivo se hubiera negado a capturar la realidad tal como era. No había rastro del hombre, ni huella que confirmara su presencia. Esa noche sentí que la línea entre lo tangible y lo inexplicable se había desvanecido. Durante los días siguientes, el suceso se convirtió en una obsesión. Las imágenes borrosas y la voz fantasmal persistían en mi memoria, como un eco que se negaba a morir. Cada noche, al regresar a casa, la sombra del incidente se extendía por cada rincón de mi habitación. No encontraba paz en el sueño, era como si esa presencia se colara en mis sueños, enredándose en cada pensamiento, recordándome que algo había cambiado para siempre. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé viejos expedientes, anotaciones y testimonios de compañeros que habían tenido experiencias similares durante sus turnos nocturnos. La historia se repetía una y otra vez: un ser espectral, un aviso ominoso y un desconcertante vacío dejado atrás. Hablaban de leyendas, de fantasmas que vagaban por la carretera, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque en mi interior intentaba negar la veracidad de tales relatos, la evidencia de mi propia experiencia me obligaba a enfrentar una cruda realidad. Una noche, impulsado por la necesidad de entender lo inexplicable, volví a la carretera en una patrulla vacía. Decidí recorrer el mismo tramo, con la esperanza de encontrar algo que esclareciera aquel fenómeno.
La neblina se había instalado densamente sobre el camino, dificultando la visión. Cada curva parecía esconder secretos, y el silencio era tan absoluto que solo se oía el murmullo de la llovizna que comenzaba a caer. Con cada kilómetro, sentía que el ambiente se tornaba más opresivo, como si estuviera siendo observado. Mi corazón latía con fuerza y mis sentidos estaban en alerta máxima. Fue entonces cuando, a lo lejos, capté una figura que se movía lentamente a la orilla del camino. Instintivamente, encendí la luz de la patrulla y allí estaba, el mismo hombre de aquella fatídica noche, con su mirada perdida y su presencia inhumana. No pronunció palabra alguna, pero su figura emanaba un terror ancestral, como si quisiera advertirme de un peligro inminente. Decidí detener el vehículo. Mi mente se debatía entre la racionalidad y el instinto primario de huir de aquello que no pertenecía a este mundo. Mientras me acercaba, cada paso era un recordatorio de lo efímero de la vida y de lo abrumadora fragilidad humana frente a lo desconocido. El aire parecía cargado de electricidad y cada respiración se convertía en un acto de valentía. El ser se volvió hacia mí y, en un instante que pareció eterno, pude percibir en su semblante el dolor y la desesperación de una existencia condenada. No emitió gritos ni palabras, simplemente me ofreció la visión de su sufrimiento, de la inescapable soledad que lo había llevado a vagar sin rumbo. Era como si me estuviera mostrando un pedazo de un destino inevitable, una advertencia silenciosa sobre los caminos oscuros que se esconden en la penumbra. A partir de ese momento, mi realidad se transformó en una sucesión de eventos perturbadores. Las noches se volvieron interminables, marcadas por la presencia constante de sombras y presencias que se manifestaban en los rincones menos esperados. Durante mis patrullajes, sentía que algo me observaba, acechando desde la oscuridad, esperando el momento preciso para irrumpir en mi mundo. La confianza en mi propia cordura se fue desmoronando con cada nuevo episodio, y la soledad se convirtió en mi única compañera. El incidente se propagó entre mis compañeros, pero muchos se mostraron escépticos. Algunos intentaban racionalizarlo como producto del cansancio y el estrés, pero yo sabía que había algo más. Había sido testigo de la frontera entre lo real y lo inexplicable, y esa experiencia se había grabado en mi alma de una manera imborrable. Cada patrulla nocturna se convirtió en una batalla interna contra el miedo, una lucha por mantener el control en medio de lo incontrolable. Una madrugada, mientras revisaba los antiguos registros de la comisaría, encontré referencias a un hombre que había desaparecido en circunstancias similares hace décadas. Su historia se entrelazaba con relatos de desapariciones, voces en la oscuridad y apariciones que desafiaban la lógica. Descubrí que el hombre que había aparecido aquella noche no era un caso aislado, sino parte de una serie de eventos paranormales que afectaban a aquellos que osaban adentrarse en la soledad de la carretera. La idea de que su alma estuviera condenada a vagar sin descanso me llenó de un pavor indescriptible. Cada noche, al regresar a casa, las imágenes de esa figura se mezclaban con recuerdos fragmentados de voces susurrantes y pasos en la oscuridad. Mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta y la incertidumbre se transformaba en una espiral de angustia. Me preguntaba si algún día lograría liberarme de aquel tormento, o si mi destino estaba irrevocablemente ligado a esas sombras que se negaban a desaparecer. Una noche, después de un largo y agotador turno, llegué a mi hogar con la sensación de que algo me seguía. Las puertas cerradas de mi casa parecían guardar secretos, y cada sombra en la habitación se alargaba como una advertencia de que el peligro estaba cerca. No pude evitar sentir que la misma presencia que había alterado mi realidad en la carretera había encontrado la manera de colarse en mi vida personal. Esa sensación de ser observado se intensificaba con el paso de los días y el miedo se apoderó de mi existencia. El terror se volvió una constante en mis días y noches. Las horas se diluían en una sucesión interminable de ansiedad y desesperación. Intenté buscar respuestas en los libros y en los testimonios de otros, pero lo que descubrí solo confirmó mis peores temores. La presencia en cuestión no era producto de la imaginación ni de la simple sugestión. Era una entidad que trascendía la lógica, una sombra maldita destinada a aparecer cuando el velo entre los mundos se volvía demasiado delgado. En uno de esos momentos de inquietud, decidí enfrentar mi destino.
Con determinación, organicé una última salida nocturna, esta vez solo, en busca de la verdad detrás de esa figura. La carretera se presentaba casi irreconocible, con el paisaje sombrío y la niebla envolviendo cada detalle. Con el corazón a mil, conduje hasta el lugar donde había visto al hombre por primera vez. No había señal de la entidad, pero la atmósfera era tan densa que casi podía tocarla. De repente, un destello en el espejo retrovisor capturó mi atención. Una silueta se materializó a pocos metros de la patrulla, y pude ver, por un instante, la misma mirada vacía y dolorida. Esta vez, la presencia no desapareció. Permaneció en silencio, observándome con una intensidad que me hizo cuestionar cada paso que había dado en mi vida. Sentí que estaba frente a un abismo del que no habría retorno, un portal a un mundo de pesadilla que yo, en mi ignorancia, había osado perturbar. El aire se volvió helado y, en ese instante, comprendí que había cruzado una línea que jamás podría retroceder. La figura se desvaneció lentamente, pero el impacto de su mirada quedó impregnado en mi memoria. Desde esa noche, mi existencia se transformó en una lucha constante contra la oscuridad interna. El miedo se instaló en cada fibra de mi ser y cada patrulla nocturna se convirtió en un recordatorio de que, a veces, los secretos mejor guardados de la noche pueden devorar la mente y el alma. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que la presencia sigue acechándome en los momentos más inesperados. Cada sombra, cada sonido, me transporta a esa noche fatídica en la que entendí que hay cosas que no deberían existir, y que la muerte y la vida a veces se entrelazan de formas inquietantes. La realidad se ha transformado en un mosaico de imágenes terroríficas, donde lo inexplicable se oculta en cada rincón y la certeza de lo cotidiano se desvanece ante lo desconocido. No sé si alguna vez podré dormir en paz, libre del peso de ese encuentro. El recuerdo de aquella figura, con su voz escalofriante y su mirada de abismo, me recuerda que, en la noche, la línea entre la vida y la muerte es tan fina que basta un suspiro para perderse en la oscuridad. La carretera se ha convertido en un territorio maldito, un escenario donde las almas perdidas vagan sin descanso, y yo, desafortunadamente, he quedado marcado por su sombra. Hoy, cada vez que contemplo el horizonte al caer la noche, la incertidumbre me invade. ¿Será que en algún momento la figura regresará para reclamar lo que cree suyo? ¿O es que simplemente soy yo, condenado a vivir en un estado de perpetua inquietud, donde la realidad se confunde con la pesadilla? Mientras la niebla se asienta y las sombras se alargan, solo puedo sentir que el horror de aquella noche sigue latente, recordándome que en el silencio de la oscuridad se ocultan secretos que jamás debieron ser descubiertos. Esta historia, tan real como dolorosa, se ha convertido en la esencia de mi existencia. He aprendido que el valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en enfrentarlo, en aceptar que hay cosas que escapan a la comprensión humana. Mi relato es una advertencia para aquellos que se aventuran en la soledad de la noche. Cuida tus pasos, porque hay sombras en la ruta que no se conforman con ser simples recuerdos, sino que viven para recordarte la fragilidad de la vida y la inevitable cercanía de lo inexplicable. Cada patrullaje se ha convertido en una lucha contra la fatalidad, una danza macabra con lo desconocido. Y aunque mi historia pueda sonar a leyenda, a un susurro de un pasado oscuro, es la cruda realidad de lo que ocurre cuando te enfrentas a las sombras en la carretera. Hoy, mientras continúo mi labor, sé que la mirada de aquel hombre perdido me persigue en cada recodo, en cada destello de luz. Y aunque trato de convencerme de que es solo mi imaginación, la verdad es que la noche guarda secretos demasiado oscuros para ser ignorados, y yo, atrapado en ese abismo, soy su eterno testigo. No puedo borrar la imagen de esa figura, ni el eco de sus palabras, y cada día me pregunto si alguna vez podré liberarme de la maldición que se cierne sobre mi alma. Quizás, en algún lugar, la respuesta se encuentre oculta entre las sombras de una carretera olvidada. Pero por ahora, mi vida se reduce a la incertidumbre, a la constante lucha por mantenerme en pie mientras la oscuridad se cierne implacable sobre mí. Esta es la verdadera esencia del terror, el horror que se vive y se respira en cada patrullaje nocturno, una historia que jamás podré olvidar y que, con cada latido, me recuerda que en la noche, el abismo de lo inexplicable siempre está a la vuelta de la esquina. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.